El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. Bajo la consigna que los más infelices sean los más privilegiados, se llevó a cabo en el día de ayer el paro general con movilización convocado por el PIT-CNT, el cual reunió a miles de personas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Las principales líneas de reivindicación fueron mayores medidas para combatir el desempleo y la recuperación salarial, la defensa del puerto y el Instituto Nacional de Colonización y la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hubo 3 oradores: Soledad Amaya Correa, del Sindicato de Peones Rurales y Colona, y Vanessa Peirano, del Sindicato Único Portuario. El acto finalizó con el discurso de Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, con quien estamos en comunicación a partir de este momento. Abdala, bienvenido al menú del día, gracias por estar con nosotras. Un gustazo, chiquilinas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas Mejor gracias. de vos que usted, así le decimos. Sí, la voz mía ya fue. Bueno, Abdala, ¿qué lectura hace de lo que fue la jornada de ayer? Bueno, estamos todos muy contentos y contentas en el PIT-CNT porque fue una demostración democrática impresionante. Algunos compañeros que calculan preveían un entorno de 60.000 trabajadores movilizados en todo el país y superó grandemente, digamos, esa expectativa. Nosotros anunciábamos un día antes de la movilización que había más de 130 ómnibus concretados y al final vinieron como 220 repletos de gente. Los gremios que participaron organizadamente, una gran organización, digamos, de la actividad, para que pudieran participar también nuestros compañeros de la Unión de Asalariados Rurales, los aspirantes a colonos, los colonos, los pequeños productores que hicieron una muestra de su trabajo al costado del estrado, y un marco de movilización y lucha que realmente fue impresionante y que creo que rayó la cancha para toda una etapa. No es solamente en la coyuntura, ni siquiera es que es un espaldarazo enorme solamente, digamos, para dialogar con el pueblo y que en el referéndum diga sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, sino que de manera mancomunada trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo plantearon una visión de país, un proyecto de país que en definitiva tiene que ver con la pública felicidad, con recoger el artiguismo, pero también con recoger las mejores tradiciones democráticas de nuestro país. Seguro que en la polémica pública aparecen versiones chiquitas, digamos, de lo que sucedió ayer. Yo creo que fue un cataclismo que va a tener hondas repercusiones. Y creo que la clase trabajadora se movió con la cabeza grande del desarrollo nacional, y no lo van a poder ocultar por más que quieran, ¿no? Abdala, durante su discurso usted aseguró que, bueno, ayer se hizo historia. ¿Cuáles son las características del paro precisamente que lo hacen ser histórico? Principalmente la movilización, y en segundo lugar, también lo digo autocríticamente, al movimiento obrero muy de carácter urbano, a veces con cierto desvío centralista en el área metropolitana. No es sencillo, digamos, poder haber generado la condición de que inclusive sectores muy pequeños emprendedores como los colonos, los pequeños productores agropecuarios, hayan convergido con el planteo o hayan generado esta convergencia, esta mancomunión con el planteo, digamos, de la clase obrera más tradicional, podríamos decir, los gremios más en lucha. Eso es muy importante, y bueno, y de alguna manera yo creo que eso hay que cultivarlo, hay que regarlo para que se mantenga, porque si pensamos en una estrategia país de desarrollo integral, bueno, la cuestión del Instituto de Colonización, la cuestión de la tierra, de la inversión necesaria, del afincamiento de la campaña, son cuestiones que efectivamente nosotros debemos incorporar en el diálogo y en la comunicación con vastísimos sectores de nuestro pueblo, que es muy bueno y es muy saludable que se dé. Entonces es histórica desde esa perspectiva, porque trabaja en una base social, digamos, que garantiza
un proceso de cambios a favor de nuestro pueblo. Nosotros hoy estamos bajo un gobierno de ajuste contra las grandes mayorías, de recorte de derechos, un gobierno unilateralmente vinculado al agronegocio, a los Maya Oro, y bueno, hay que ir generando la condición, digamos, de que el programa de la clase trabajadora, que no es solamente de la clase trabajadora, sino de las grandes mayorías, se pueda ir haciendo posible en el terreno de la historia. Entonces, yo creo que esta acción va a tener repercusiones muy grandes. Algunos la comparaban, algunos periodistas que inclusive son insospechados de adherir a la causa del movimiento obrero, la comparaban con una acción enorme que hubo el 16 de abril del 2002 y que se generó un viento, digamos, que... La concertación para el crecimiento, Abdala. Exactamente. Entonces, esto no es lo mismo exactamente, pero bueno, tira una línea en esa dirección que me parece que es bien importante. Aquella movilización, bueno, que reúne a trabajadores del campo y de la ciudad, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Uh-huh. Ahora, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que el paro es político. ¿Qué responde a estos dichos del presidente? Pero me parece una cosa media de perogrullo eso. Yo lamento que el presidente vaya a ese nivel. Cualquier propuesta, cualquier acción del movimiento obrero es una acción política. Claro que no es partidista, claro que no es partidaria. Ayer había gente de todos los partidos, pero si yo reclamo una política activa de empleo explícita y además a través de determinadas herramientas, si yo hablo de los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, los consejos de salario, y reclamo salario no solamente para la buena vida de los trabajadores, sino para los jubilados que ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario, y también, digamos, para los sectores pequeños, empresarios, de lo agropecuario, de lo industrial, del pequeño comercio del barrio, estoy refiriéndome a cuestiones que son políticas. Es decir, eso no es una crítica. Siempre el movimiento sindical fue profundamente político. Obviamente que no participa en las elecciones, y no es un partido, es un movimiento social. Pero decir eso es no decir nada, ¿no? Por eso yo lamenté, hay una parte del planteo que hizo el PCNT ayer, en donde de alguna manera se le solicitaba al presidente que no vaya a descender al nivel de algunos de los de su entorno, que objetivamente lo están ubicando como enemigo de las grandes mayorías nacionales, ¿no? Abdala, ¿qué representa desde el punto de vista simbólico que el presidente haya hecho estas críticas durante su visita a la Asociación Rural en la Expo Prado? Y bueno, él estaba con su campo y nosotros estábamos con el nuestro, con el de los asalariados rurales, con el de los productores pobres, con el de los colonos y los aspirantes a colonos. No hay un campo, hay varios campos, digamos. La zona offshore, de la gran transnacional, de la plantación forestal, de la producción de soja, de la carne, y acá saco afuera a los pequeños criadores, digamos, muchas veces expoliados tanto por la gran propiedad de la tierra como por la industria frigorífica. Ese es el campo de algunos, el campo nuestro estuvo ayer en la calle, ¿no? Uh-huh. Ahora, como parte de sus críticas al paro, Lacalle Pou dijo que su gobierno es de puertas abiertas y afirmó que ha recibido a más sindicalistas que a empresarios, inclusive. Bueno, ¿cómo valoran esto ustedes? Me parece que hace parte de la fortaleza de nuestra democracia. En eso yo no voy a controvertir, porque a mí me gusta actuar sobre la verdad. Nosotros tenemos todas las conversaciones que necesitemos con el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene las puertas abiertas para conversar siempre con el PCNT. Uh-huh. Pero hay que deslindar dos cuestiones. Una cosa es conversar, y otra cosa es negociar, y otra cosa es llegar a acuerdos. Son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros entregamos el 17 de junio una propuesta con distintos elementos, digamos, para reactivar el empleo, para el salario, etcétera, y sobre esto concreto no hemos tenido aún respuesta alguna. Es decir, conversar sí se conversa. Yo falto a la verdad si digo que cada vez que precisamos plantear algo no lo pudimos plantear. Pero la gente no vive de conversaciones, ¿no? Uh-huh. Abdala, ¿considera que este tipo de medidas, como el paro general de ayer, son escuchadas estas medidas y atendidas por el Poder Ejecutivo?
Bueno, se abren paso algunas cosas. Fíjate que ya se está diciendo que no se va a votar, digamos, la desinversión del Instituto Nacional de Colonización, que era uno de los fundamentos importantes de la movilización. El Poder Ejecutivo ha dicho que no va a tomar en cuenta una propuesta que para nosotros muy compleja, digamos, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria, de hacerle trabajar a la gente con un salario de un 70% del salario mínimo por categoría, que además es ilegal y va contra los propios consejos de salario. Digamos que si no hay movilización no existe avance. Alguna cuestión, yo creo que ya la movilización está dando efectos y bueno, esperemos que haya más aún, ¿no? ¿Y cómo visualiza la lucha del movimiento sindical de aquí hasta el final del periodo de gobierno? ¿Se pueden esperar más movilizaciones de estas características así importantes? Y sí, yo creo que sí. No es que tengamos un calendario prefijado, predeterminado de acciones, pero en tanto y en cuanto estas políticas, digamos, persistan, obviamente que va a haber un movimiento sindical movilizado, ¿no? Abdala, le cambio de tema, pero seguimos hablando de alguna forma de la central sindical, porque bueno, Fernando Pereira confirmó en el día de hoy que finalmente aceptó ser candidato por el Frente Amplio. ¿Cómo queda el PIT-CNT con la partida de Pereira? Bueno, se nos va un militante muy importante, un ser humano extraordinario y un compañero del codo a codo de todos los días en la vida de la central, que trabajó muy colectivamente conmigo y yo con él, una persona que por arriba de todo siempre ha puesto lo más importante, que es la unidad del movimiento obrero, y bueno, va a ser una pérdida importante para el movimiento sindical, solamente, digamos, compensable con la inteligencia colectiva de nuestra clase, con los ámbitos de dirección colectiva. Hay muchas compañeras y compañeros de importante experiencia, de importante fuste, digamos, en la lucha de clases, y bueno, esperemos que todos estemos a la altura de las necesidades del momento, ¿no? ¿Y quién queda en el lugar de Pereira? ¿Quién va a presidir el PIT-CNT? Bueno, esta es una dirección saliente. Uh-huh. Nosotros vamos a tener congreso el 5, 6 y 7 de noviembre. Como se sabe, el congreso define la estrategia del PIT-CNT, su organización, sus objetivos, y también elige la dirección. Yo creo que hay que, en ese orden, definir en el Congreso, elegir la dirección que encabece el trabajo sindical, digamos, en el país, y allí mismo, en ese marco, digamos, que esperemos pueda ser con acuerdos importantes, se definirá el secretariado, sus responsabilidades, y ahí, bueno, la presidencia, la secretaría general, la vicepresidencia, las responsabilidades más ejecutivas, podríamos decir. Pero los días, digamos, de septiembre, del 25 de septiembre, que es la fecha que maneja Pereira justamente para tomarse licencia, hasta esa fecha de noviembre que usted recién mencionaba, ¿quién va a estar ejerciendo, digamos, la titularidad del PIT-CNT? No, yo no soy partidario de tocar nada, ¿no? Porque ya estamos muy cerquita del Congreso, va a haber una nueva dirección. De alguna manera, en nuestros códigos adentro, Presidencia y Secretaría General tenían un trabajo en equipo y las mismas atribuciones. Trabajaremos en el marco del secretariado actual, pero no estaríamos definiendo ahora. El que definiría sería el organismo máximo, que es el Congreso. Uh-huh. Ayer, durante la transmisión que hizo M24 sobre el paro, bueno, le consultamos a Pereira si la movilización se podía considerar una antesala de lo que será la campaña justamente para derogar los 135 artículos de la LUC. Bueno, ¿qué expectativas tiene en este sentido la central sindical? Bueno, hay una cosa que es bien importante, que es organizar el diálogo con todo el pueblo, ¿no? Porque nosotros ya organizamos una hazaña que fue haber llegado en medio de una terrible pandemia a alrededor de 800.000 firmas que fueron entregadas en la Corte Electoral. Es claro que va a haber referéndum, pero ahora la mayoría del pueblo tiene que, digamos, definirse desde el punto de vista del sí a la derogación de estos 135 artículos. Y hay mucho de trabajo capilar, mucho de desplegarse en los barrios, mucho de dialogar con la gente, mucho de explicar, dar información. Es decir, hay que hacer una enorme campaña cara a cara, cabeza a cabeza, corazón a corazón, para que el día que sea el referéndum la mayoría vote sí. Y eso da mucho trabajo, es mucha organización la que hay que desarrollar, muchas herramientas de comunicación. Nosotros estamos para que el conjunto del PIT-CNT sea una locomotora importante de
objetivo, y estamos actuando en la Comisión Nacional para que, bueno, se definan los detalles de la campaña, ¿no? Abdala, ya sobre el cierre, porque no nos queda mucho tiempo, me gustaría volver al tema de quién va a llevar adelante el PIT-CNT. Usted recién decía que en noviembre, bueno, se va a tomar una determinación, pero a título personal, ¿a usted le gustaría estar al frente del PIT-CNT como presidente? Mira, a mí, yo soy siempre de poner las cuestiones colectivas por arriba de las individuales. Secretaría General y Presidencia han tenido las mismas atribuciones. Probablemente Presidencia haya tenido un grado mayor de soltura para la presencia pública y la Secretaría General un poco más de trabajo en lo político organizativo, digamos, del PIT-CNT, pero siempre estuvieron en la central en la misma, no sé si llamarle jerarquía, pero en el mismo orden. Uh-huh. Yo sí tengo que asumir la tarea, porque así lo entienden los compañeros, no tengo inconveniente, pero nosotros siempre ponemos por delante lo colectivo a lo personal, digamos. ¿Y no se han manejado nombres, digamos, siendo que el tema de la candidatura de Pereira al Frente Amplio se viene manejando ya desde hace semanas? Sí. Bueno, hay muchos compañeros que dicen que tendría que asumir yo esa responsabilidad. Lo iremos viendo, digamos. Pero a priori, digamos, si usted tiene el respaldo colectivo, digamos, podría ascender, digamos, a la titularidad del PIT-CNT, entonces. Sí, no tendría inconvenientes si así lo definen los compañeros. ¿Y qué otros nombres están manejando aparte de Abdala? Bueno, los compañeros de la orientación de Fernando están viendo, hay compañeros bien importantes, bien capaces, el Manso Gambera de AEU, Elvia Pereira de Magisterio, que sí, estaría asumiendo el rol de representar a todo el magisterio en la mesa representativa y probablemente también en el secretariado. Es decir, todo el mundo está pensando, digamos, las compañeras, compañeros, los gremios, los cuadros, los tipos de compañeros que van a promover a las labores de dirección. Y le vuelvo a consultar entonces, desde septiembre que se tome la licencia hasta noviembre, que usted decía que bueno, se prefería dejar todo como estaba debido a la proximidad de la elección, digamos, estaría usted entonces siendo secretario general, ¿quién estaría encabezando? Exacto, a nivel de la Secretaría General. Uh-huh. Bien. Marcelo Abdala, te agradecemos muchísimo estos minutos en el menú del día. Un gustazo, a descansar y recuperarse un poquito. Dale, que tengan lindo fin de semana. Dale, que pases bien. Chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.